Para transmitir información durante la Segunda Guerra Mundial se usaba comúnmente la radio, pero la radio tiene una desventaja muy fuerte, y es que si el enemigo posee un canal receptor en la frecuencia adecuada, puede llegar a conocer toda la información que debe mantenerse en secreto. Es por esto que los alemanes utilizaban el mecanismo de encriptación más famoso de la historia, la máquina Enigma. Era el año 1918 y el ingeniero alemán Arthur Scabius desarrolló un mecanismo para encriptación que funcionaba con un par de rotores, un teclado que al ser presionado mandaba un impulso eléctrico y un conjunto de bombillas que se iluminan para mostrar el resultado de la encriptación. En 1923 el diseño era distinto al original, había aumentado su complejidad. Se le añadieron más rotores y un panel de intercambio. Poco a poco, Enigma se fue adentrando en las fuerzas militares alemanas, primero en la marina, luego en el ejército y por último en la fuerza aérea. Todas adoptaron al Enigma como su encriptadora oficial. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, los aliados se encontraban desesperados por entender los mensajes del enemigo. Era de suma importancia descifrar lo que cada mensaje contenía, por lo que contrataron distintos equipos de científicos para encontrar los puntos débiles de la máquina y finalmente entender su funcionamiento. Dentro de estos equipos se encontraba el minúsculo grupo de inteligencia polaca, quienes encontraron el primer punto frágil del Enigma. Un rotor debía mantenerse en la misma posición. Esto debía ser así porque debía reflejar el conducto para enseñar el mensaje. El principal proyecto llevado a cabo para descifrar Enigma estaba coordinado por los ingleses y se denominaba Ultra, siendo tan secreto que aún en la actualidad se desconocen algunas actividades del proyecto. Uno de los principales matemáticos que trabajó en el proyecto Ultra fue Alan Turing, quien encontró el segundo talón de Aquiles de la máquina. No se podía repetir la misma letra. Por más que presionaban la misma letra, no era posible que se repita, lo que significaba que el cifrado era lineal, no pasaba por el punto de entrada. La tercera debilidad de Enigma fueron sus modelos comerciales. Los alemanes preferían destruir una máquina antes de que el enemigo tenga una en sus manos. Pero ya existía una versión más simple de la máquina y que era suficiente para poder ser estudiada y descifrada. Posteriormente se pudo tomar un ejemplar de las fuerzas enemigas, siendo útil para el desarrollo del proyecto más ambicioso de Alan Turing, la calculadora Colossus. La Colossus estaba diseñada para ser reprogramable, por lo que fue uno de los precursores directos de la computadora actual. Con ayuda de esta máquina se logró encontrar todos los patrones de la máquina Enigma y se dice que, sin ayuda de Turing, la Gran Guerra se habría alargado 2 años. Finalmente quiero hacer un breve inciso sobre la vida de Alan Turing. Este gran matemático que sentó las bases de la computadora actual y ayudó a salvar la vida de millones de personas en Londres, fue condenado a castración química debido a su homosexualidad y finalmente se suicidó mordiendo una manzana que envenenó con cianuro. En esencia, una máquina Enigma está conformada por 4 partes principales. La primera es el teclado, que sirve como método de entrada. Consta de 26 teclas que al ser presionadas emiten una señal que se dirige a la parte de redireccionamiento. La segunda parte es la sección de redireccionamiento. Sirve principalmente para poder hacer un cambio en el circuito. Si se conecta, por ejemplo, A con B, cada vez que presiones la tecla A, la señal pasa por B, considerando esto como un pequeño ajuste en la encriptación. La tercera parte son los rotores, que son el centro de la encriptación. Estos se colocan juntos porque pasa la señal entre ellos, directamente. Consta de 3 rotores principales y un reflector. Para realizar la encriptación es necesario colocarlos en un orden establecido. Suelen ser direcciones como 1, 2, 3 o 3, 1, 2. El segundo ajuste inicial para la encriptación es el orden de inicio, ya que van rotando constantemente. Su posición inicial influye directamente en el resultado final. Cada rotor consta de una configuración exterior y una interior. Ambas están conectadas directamente, por lo que la señal que entra por el exterior cambia en el interior. Al presionar una tecla del Enigma, el primer rotor avanza una posición, permitiendo que el resultado de cada cifra encriptada sea diferente. Al avanzar las 26 posiciones en el primer rotor, el segundo avanza una sola posición, por lo que se puede comparar con el funcionamiento de un reloj, siendo el primer rotor un segundero, el segundo rotor el minutero y el tercero como el que marca la hora.
Es por esto que las posibilidades de combinaciones parecían infinitas. Para entender la encriptación se pueden entender los rotores como un conjunto de celdas. La configuración inicial es AAA, y si se ingresa la tecla B, el primer rotor avanza una posición, por lo que la señal pasa al F interno del rotor. La señal enlazada de F se conecta con el F externo, que se encuentra conectado directamente con el S interno del segundo rotor. Por consiguiente, el S interno se enlaza con el S externo del segundo rotor. El S externo del segundo rotor se encuentra directamente conectado con el S interno del tercer rotor, por lo que pasa al S externo del tercer rotor. El S externo se encuentra conectado directamente con el F del reflector. Se busca el F similar en el mismo reflector y empieza el camino de vuelta para mostrar el resultado. El F del reflector se encuentra conectado con el F externo del tercer rotor, por lo que se continúa con el F interno del tercer rotor, que se encuentra conectado al D externo del segundo rotor, por lo que sigue con el D interno del segundo rotor, que se encuentra conectado directamente con el D externo del primer rotor, por lo que sigue con el D interno del primer rotor y finalmente el D interno se encuentra directamente conectado con la A. Entonces esta sería la salida. La última parte de la máquina es el panel de resultado, que son un conjunto de bombillas que se iluminan para mostrar el resultado. Es por esto que era necesario que dos usuarios operaran la máquina, uno para escribir el mensaje y otro para anotar el resultado. Para el desarrollo de la máquina Enigma digital es necesario un display LCD de 20 columnas por 4 filas. Este dispositivo nos pareció el más adecuado para la interacción con el usuario, ya que se puede ver el resultado de manera más visual e interactuar con los diferentes menús del programa. Con el afán de ahorrar la mayor cantidad de conexiones posibles, usamos el módulo I2C. Este módulo nos ayuda a enviar información de manera analógica desde la placa Arduino Mega hasta el módulo. Este módulo convierte la señal analógica a digital para pintar los caracteres en la pantalla ocupando solo 4 pines. Para la correcta interacción con el usuario hemos optado por usar 2 keypads alfanuméricos de 4 columnas por 4 filas, lo que nos da un total de 32 caracteres con los cuales podremos programar la interacción con el usuario. Para la implementación de este proyecto nos basamos en la placa Arduino Mega. Decidimos utilizar esta placa debido a la gran prestación de conexiones que tiene. Cuenta con un total de 53 pines que nos facilitarán la implementación de la simulación. Como primera conexión tenemos la pantalla LCD de 20x4 a la placa Arduino Mega. Ocupa los pines de 5 voltios, tierra, SDA y SCL. Para la conexión entre el Arduino y los keypads usamos un total de 16 pines. Para las filas hemos utilizado los pines desde el 22 al 36 y para las columnas desde el 23 al 37. En esta sección hemos utilizado una librería que nos facilita el trabajo con los keypads. Nos ayuda a tratar cada keypad como matriz de caracteres. Se inicializa el display, los puertos SDA y SCL. Posterior a esto se crea una matriz que contendrá los caracteres que serán asignados a cada uno de los interruptores del keypad. Luego se asignan los pines correspondientes a las columnas y a las filas. Posterior a esto inicializamos el keypad con los siguientes atributos: matriz de caracteres, pines de filas y columnas y el tamaño de la matriz. Definimos un alfabeto de referencia. Creamos una matriz que contendrá los rotores de la máquina. Creamos el reflector, el cual actuará como punto de retorno, un array que contendrá la configuración inicial de la máquina, e iniciamos un puerto serial en 9600 baudios, inicializando el LCD con la iluminación de la misma. Se define el arreglo que contendrá el mensaje cifrado y se definen 2 variables que nos ayudarán a navegar durante el menú. Si se presiona el carácter asterisco, se inicia el algoritmo para la encriptación y envío del mensaje. Se ingresa el mensaje. Llamamos al método de encriptación y guardamos el retorno de su valor en una variable. Enviamos el mensaje por el puerto serial. En esta sección se lee la configuración inicial de cada rotor. Se realiza la iteración entre todos los rotores para llegar al reflector y se realiza una iteración entre todos los rotores desde el reflector hasta el primer rotor y arroja una salida. Posterior al desarrollo del código, se carga el código en el Arduino.
Finalmente se realizó un trabajo completo de diseño gráfico para completar el proyecto, diseñando la carcasa desde dibujos simples hasta una impresión en 3D. Lo primero que se muestra al conectar la máquina es el menú para seleccionar entre dos opciones. La primera opción es enviar mensaje y la segunda es recibir mensaje. Al seleccionar la primera nos dirige a la parte de configuración, donde podemos elegir el orden de los 3 tambores. Al colocar los 3 se dirige a la parte de mensaje. Se escribe un mensaje y se presiona numeral para enviarlo por el puerto serial. Se muestra el mensaje encriptado y se presenta en pantalla las palabras mensaje enviado. Para recibir el mensaje se selecciona la segunda opción, lo que lleva a la parte de configuración donde se seleccionan los 3 tambores iniciales. Después se muestra el mensaje encriptado, se procede a desencriptar y finalmente se muestra el mensaje.